Muy bien, hermanos, estamos en nuestra clase de doctrina cristiana hoy miércoles 5 de mayo, 8 de mayo, me confundí aquí con la fecha en la computadora, ¿verdad? 8 de mayo de 2024, y la semana pasada empezamos a estudiar este tema tan interesante del pacto de redención, ¿verdad? Que estamos siguiendo el orden del Dr. Berkhof en su manual de doctrina cristiana. Hablamos de que el pacto de redención se refiere al pacto eterno que el Padre hizo con Cristo de enviar a su Hijo y de que Él sea nuestro Redentor, nuestro Salvador. Y dijimos que ese pacto eterno es la base para el pacto de gracia que se lleva a cabo en la temporalidad, en el tiempo y en la historia. ¿Ok? En un sentido es el mismo pacto, pero la diferencia es que el pacto de redención fue realizado en la eternidad. Y entonces ese pacto eterno es como concretizado, temporalizado, realizado en el tiempo y en la historia, en nuestro mundo, y ya aplicado, por así decirlo, se le conoce como el pacto de gracia. ¿Ok? Bueno, miramos varios pasajes bíblicos que nos muestran cómo ese consejo eterno entre el Padre y el Hijo tiene una forma de pacto, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo dice que su Padre lo ha enviado, por ejemplo, para cumplir una misión, y muchos pasajes más. El día de hoy vamos a concentrar nuestra atención en el inciso B, que se titula El Hijo en el Pacto de Redención. ¿Ok? Debemos enfatizar ciertos elementos en relación con el lugar y la obra de Cristo en el pacto de gracia. Número 1, la posición oficial de Cristo en el pacto. ¿Lo tienen ahí? Estamos en la página 134. La posición oficial de Cristo en el pacto. Cristo es tanto cabeza como garante del pacto de redención. Recuerden aquí los términos que hasta ahora hemos estudiado. Cabeza aquí no se refiere al órgano o al miembro del cuerpo que tenemos encima del hombro, ¿verdad? Sino es una forma figurada de decir que Cristo es el líder, nuestro representante, nuestro guía, nuestra cabeza federal, ¿ok? Él representa a su pueblo. Y también es el garante. ¿Recuerdan qué significa garante? Garantía. Otra palabra sería fiador, ¿verdad? El libro de Hebreos habla de fiador. Y comentaba yo que hay un himno que se llama así, ¿verdad? ¿Quién será mi fiador? Así se llama ese hermoso himno. Y bueno, nuestro fiador, nuestro garante, el que garantiza, el que asegura, el que confirma el pacto es el Señor Jesucristo. Entonces, Cristo es tanto cabeza como garante del pacto de redención. Vamos a ver Hebreos 7:22, perdón. Hebreos 7:22 en nuestras Biblias. Y vamos a encontrar en la página 1272 de las Biblias de la Iglesia, Hebreos 7:22 dice así. Vamos a leer desde el versículo 20. Y por cuanto no fue sin juramento, dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, mas este con juramento, por el que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Está hablando de Cristo como el sumo y perfecto sacerdote. Tanto más, dice, es hecho Jesús que fiador de un pacto mejor. Entonces ahí enfocamos nuestra atención en la palabra fiador, que el Dr. Berkhof utiliza aquí como garante. Entonces, Hebreos 7:22 se refiere a Cristo como el que garantiza el pacto. Un garante es una persona que contrae las obligaciones legales de otra. Cristo tomó el lugar
del pecador y asumió la expiación del pecado, cargando el castigo necesario y cumpliendo de esta forma las exigencias de la ley para el beneficio de todo su pueblo. Dijimos que Cristo se hace fiador o garante, no porque Él tuviera alguna obligación de cumplir con las demandas de la ley, no, Él todo lo hizo como nuestro sustituto, ¿verdad? Es otra palabra técnica para la obra de Cristo. Él como nuestro sustituto lo hace todo en nuestro lugar y entonces en términos del pacto funciona como el fiador, como el garante. ¿Ok? Cristo se convirtió en el último Adán al asumir el lugar del ser humano deudor, y en esa capacidad Él es la cabeza del pacto, el representante de todos aquellos que el Padre le ha dado. Muy bien, entonces si Cristo garantiza el pacto de Dios puede fallar, ¿no? ¿Verdad? Si el pacto consiste en que nos ha dado un Redentor, un Salvador, y Él gana, obtiene nuestra salvación, ¿esa salvación se puede perder? No, ¿verdad? Algunas personas dicen en base a San Juan, cuando el Señor Jesucristo dice que nadie los podrá arrebatar ni de la mano del Padre ni de la mano del Hijo. Nadie. Y las personas que niegan que la salvación no se pierda dicen, bueno, es verdad que nadie los puede arrebatar de la mano del Padre ni de la mano del Hijo, pero uno sí se puede zafar si quiere. Imagínense. O sea, todo para decir que sí se puede perder la salvación. O sea, es un argumento que obviamente no tiene fundamento bíblico. Entonces, si Cristo es la cabeza y garante, el fiador del pacto, en eso radica nuestra seguridad, en eso radica nuestra confianza, no en nosotros mismos. Para Cristo, número 2, el pacto fue un pacto de obras. El pacto de redención fue un pacto de obras. El pacto de redención es verdaderamente la base eterna del pacto de gracia, y para los pecadores también es su modelo original. Pero para Cristo es más bien un pacto de obras que un pacto de gracia. Para Él se aplica la ley del pacto original, el pacto de obras. Es decir, que la vida eterna solo puede ser obtenida cumpliendo las demandas de la ley. Cristo obtiene, en calidad del último Adán, vida eterna como recompensa por su fiel obediencia, y de ningún modo la obtiene como un don de gracia inmerecida. ¿Ok? Adelante. Siéntense por favor donde encuentren lugar. Sean bienvenidos. Muy bien. Entonces, recuerden otra vez, creo que vimos esto la semana pasada, pero es muy importante repasarlo otra vez. Significa que el pacto de gracia es de gracia para nosotros, ¿cierto o no? Porque la obra que Cristo hace nos es dada como un regalo, y nosotros solamente la recibimos y decimos, Señor, gracias por haberme salvado. Pero para Cristo, que se encarnó y cumplió lo que el primer Adán no pudo cumplir, es decir, la obediencia a los mandamientos de Dios, Cristo, como sí tuvo que cumplir todas las demandas de la ley, ese pacto de gracia para Él en realidad fue un pacto de obras. Por eso comentábamos que en realidad sí podemos decir que somos salvos por obras, pero por las obras de Cristo, no por nuestras obras humanas. ¿Ok? Alguien podría salvarse por sus propias obras, a menos que tengas un concepto equivocado de la salvación. Te atreverías a decir que Dios te tiene que salvar porque tus obras son muy buenas o tú eres muy bueno. Pero la vida misma, tu experiencia misma te demuestra que eso no es así, ¿verdad? No es así. Todos fallamos de alguna manera. Como dice el dicho, el que no cojea de una pata, cojea de la otra. O como dice el otro dicho, estos dichos son muy buenos porque de veras lo que uno trata de explicar en grandes palabras, estos dichos lo aterrizan muy bien. En casa del jabonero,
El que no cae, resbala, ¿verdad? El que no cae, se resbala, ¿se dan cuenta? Entonces, todos tenemos cola que nos pisen, ¿verdad? Entonces, esta es la idea de una manera popular. Es decir, nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa, porque la heredamos de Adán, nacemos pecadores y luego empezamos a practicar el pecado, sabemos, somos conscientes de que no podemos salvarnos porque digamos desde hoy en adelante me voy a portar bien. No siempre hacemos eso en diciembre y Año Nuevo, ¿verdad? Llega Año Nuevo y dices, ahora sí, un nuevo año, un nuevo yo, ¿verdad? Y uno dice, me voy a poner a dieta, por ejemplo, o voy a ahorrar para comprarme eso, y uno pone metas y planes, y a la semana, ¿qué pasó? Pues ya rompimos todo, ¿verdad? Porque así somos inconstantes, ¿verdad? De una o de otra manera. Pero Cristo nuestro Señor, en su compromiso de cumplir la ley como nuestro sustituto, ¿fue inconstante? No. ¿Fue débil? No. Él sí cumplió al pie de la letra toda la ley de Dios, y por eso somos salvos. Entonces, si tú crees verdaderamente en este Cristo que obedeció perfectamente por ti, y le dice, Señor, sálvame porque yo no puedo salvarme, entonces si crees de todo corazón, dice el apóstol Pablo, si creyeres, ¿cómo dice? Si confesares con tu boca y creyeres con tu corazón que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Serás salvo. Continuemos. Número 3. La elección limita la obra de Cristo en el pacto. Vamos a ver qué significa eso. La elección significa que Dios tiene sus elegidos, elige a los que serán salvos. Bueno, esa obra de elección dice que limita la obra de Cristo en el pacto. ¿En qué sentido? Algunas veces se confunde el pacto de redención con el decreto de la elección, pero los dos no son idénticos. ¿Ok? Recuerden, ¿qué sería el decreto de la elección? Bueno, el decreto es la resolución, por así decirlo, la decisión eterna de Dios, es decir, hecha en la eternidad, antes que existiera el tiempo, el mundo, la temporalidad. Él decidió elegir a su pueblo para ser salvo. En cambio, el pacto de la redención es la forma en que Dios salva a aquellos que Él eligió. Por eso es que no los debemos confundir. ¿Ok? El decreto de la elección determina entonces el número de aquellos que han sido destinados a ser los herederos de la gloria eterna en Cristo. Mientras que el pacto de redención representa la forma en que la gracia y la gloria son preparadas para los pecadores. Como siempre sucede, trato de explicarlo yo y el doctor Berkhoff lo dice de una manera tan bonita, ¿verdad? Ahí está. De manera lógica, la elección entonces precede al consejo de redención, porque la garantía de Cristo en el pacto es particular y no universal. Cristo asume la responsabilidad de salvar solamente a aquellos que el Padre le ha dado. Eso es muy importante y vamos a ver varios pasajes después en el Nuevo Testamento, cómo Jesucristo salva a su pueblo. Y en la Escritura, cuando dice a su pueblo, significa a los que Dios Padre le dio a su Hijo Jesús para que se salven. ¿Ok? Entonces, si tú crees en Cristo, eres parte del pueblo de Dios. ¿Ok? Eso es algo muy hermoso, ¿verdad? A veces queremos pelear con el decreto de la elección de Dios, pero en lugar de ello debemos decir, Señor, gracias, porque sin merecerlo, me has escogido a mí. Sin merecerlo, por eso estoy aquí en la iglesia y digo, ayúdame, Señor, realmente a entregar mi vida a ti. Entonces, ¿en qué sentido la obra de Cristo es limitada? Por la elección, en el sentido de que Cristo no salva a todos, sino salva
a los que creen en Él. Y esos que creen en Él son los que han sido elegidos por Dios. Son el pueblo de Dios. ¿Ok? Número 4, el pacto de redención y el uso que Cristo hace de los sacramentos. Bueno, ¿cuáles son los sacramentos que nosotros conocemos? El bautismo y la Santa Cena. Y en el Antiguo Testamento, ¿cuáles eran esos sacramentos? Recuerden, en el Nuevo tenemos el bautismo y la Santa Cena. En nuestra iglesia, nuestros niños son bautizados, los adultos son bautizados, y los adultos bautizados pueden participar de la Santa Cena, porque son miembros de la iglesia. Pero en el Antiguo Testamento, ¿cuáles eran los sacramentos? Recuerden que se corresponden. ¿Qué sacramento corresponde a la Santa Cena en el Antiguo Testamento? La Pascua, ¿verdad? Cuando los judíos celebraban su liberación de Egipto, mataban un cordero y entonces comían, recordando la liberación de Dios. ¿Y qué sacramento corresponde al bautismo? La circuncisión. Entonces, el bautismo es el sello y la marca de Dios por el cual aparta a su pueblo. Y también la circuncisión hecha a los hombres, pero las mujeres estaban incluidas porque el hombre es la cabeza, el representante de su familia. Por medio de la circuncisión, los judíos también circuncidaban a sus niños. Aquí en Estados Unidos se practica la circuncisión, ¿cierto o no? Se practica, pero no se practica como un sacramento, ¿verdad? En los hospitales, pues no te dicen, te vamos a aplicar el sacramento de la circuncisión, no, ¿verdad? No lo ven así. Ellos lo ven como un medio higiénico, ¿verdad? Algo así. Y entonces, por ejemplo, en los pueblos latinoamericanos no se practica la circuncisión, pero aquí en Estados Unidos sí se practica. La circuncisión no es algo propio del pueblo judío, ya existía. Pero cuando Dios usó la circuncisión para su pueblo, le dio un nuevo significado. Era el sacramento de introducción, de iniciar en el pueblo de Dios. Entonces, es nada más como un repaso breve de los sacramentos. Cristo usó los sacramentos del Antiguo y Nuevo Testamento. Interesante, porque Él vivió, ¿verdad?, en la época del Antiguo, y al mismo tiempo Él introdujo el Nuevo Testamento. Es obvio que para Él los sacramentos no tienen el mismo significado que para los creyentes, claro. No pueden ser símbolos ni sellos para Cristo de la gracia salvadora. ¿Por qué? Porque Él es la gracia de Dios y Él no necesita ser salvo. Él es el Salvador. Ni pueden ser instrumentos para fortalecer la fe salvadora. Claro, porque Cristo en su fe, en su humanidad es perfecto, ¿verdad? Su fe no tambalea, su fe es perfecta. Él es Dios mismo. Con toda probabilidad eran para Él sellos del pacto de redención. Noten lo que está diciendo el doctor Berkov. Muy probablemente para Cristo los sacramentos, y esto no es algo dogmático o definitivo, pero por lo que hemos estado estudiando, si el pacto de redención se refiere al pacto eterno, hecho en la eternidad, antes del tiempo, entonces cuando Cristo participaba de los sacramentos, Él al participar estaba confirmando, ¿verdad?, que Dios ya había hecho un pacto de redención. ¿Ok? Muy bien. Dice, Él los usó en una manera especial, de una manera oficial. Bueno, creo que se cerró la puerta y se espantó eso, pues. Dice, Él los usó de una manera oficial como representante de su pueblo. ¿Ok? Él cargó con la culpa de su pueblo. Y los sacramentos son capaces de señalar y sellar para Él la eliminación de estas cargas y el cumplimiento de las promesas del Padre. Entonces, para Cristo estos sacramentos decían, sí, tú eres el fiador, tú eres el Hijo prometido, tú eres el Redentor, y además tú eres el que has limpiado, expiado, quitado toda la culpa de aquellos que el Padre te ha dado para que los salves.
¿Ok? Entonces, es muy importante que veamos la posición de Cristo en el pacto. Además dice, en la medida que Él como mediador fue llamado para ejercer la fe, no la fe salvadora, los sacramentos son también capaces de servirle para fortalecer esta fe en cuanto a su naturaleza humana se refiere. Bueno, ahí tenemos el lugar de Cristo en el pacto. Esto, hermanos, es tan importante, porque de verdad, si entendemos esto y lo aceptamos y lo aplicamos en nuestra vida, entonces llegamos a comprender que la vida cristiana se trata de lo que Cristo hizo por mí, por ti. Él te salvó. Y como Él es el fiador del pacto, Él asegura tu salvación por toda la eternidad. Y Él asegura que te cambiará, te hará una nueva persona y nunca retrocederás. Como dice el Señor Jesucristo, el que pone su mano en el arado y voltea para atrás, no es apto para el reino de Dios. Pero los verdaderos creyentes, cuando ponemos nuestra mano en el arado por la gracia de Dios, no regresamos para atrás. Nos resbalamos y caemos, ¿verdad? Pero no abandonamos la fe. No abandonamos al Señor Jesucristo. Tal vez tú has experimentado esto en tu vida a través de los años, que un día creíste, ¿verdad? Un día fuiste a la iglesia, un día ibas a la congregación para adorar a Dios y luego te apartaste. Pero el Señor te llama y regresas. Bueno, esa es una señal, ¿verdad? De que Él te ha sellado, Él te ha marcado. Y si tú crees de todo corazón, Él te restaura otra vez. ¿Se acuerdan cuando pecó el apóstol Pedro? Cuando negó a Cristo. Hablábamos de eso el otro día, ¿verdad? Si Pedro negó, maldijo a Cristo. Parece que no, porque él echó, creo, maldiciones, pero a los que le preguntaban, ¿no? Algo así. Y decía, no lo conozco, no sé quién es ese hombre. Pero sí negó a Cristo. Apostató, abandonó a Cristo. Pero después Cristo lo restauró. ¿Se acuerdan cómo le dijo? Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, sí, Señor, te amo. Otra vez, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Y por tercera vez el Señor le dice, Pedro, ¿de verdad me amas? Y dice que Pedro se entristeció y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Pedro no cayó, Pedro no perdió su salvación porque puso su fe en su fiador, en el Señor Jesucristo. Si hubiera sido por Pedro, hubiera fallado. Falló más bien, o sea, hubiera perdido su salvación. ¿Lo recuerdan también ustedes en el lago de Genezaret o de Galilea? ¿Se acuerdan cuando Cristo fue al otro lado con sus discípulos a predicar y les dijo, ustedes súbanse a la barca o a la lancha y regresen al lado de Israel y luego yo los alcanzo? Y entonces dice que se levantó una tempestad y Cristo apareció ¿dónde? En el mar, caminando sobre las aguas. Y Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda para que yo vaya, camine sobre el agua y vaya a ti. Y bueno, mientras Pedro tenía su mirada ¿en quién? En Cristo, caminaba y podía mantenerse sobre el agua. Pero cuando vio las olas, el viento, la lluvia, ¿qué empezó a suceder? Se empezó a hundir. Se empezó a hundir. Bueno, así somos nosotros, ¿cierto o no? Así es la vida, es como una tormenta, como una lluvia fuerte, ¿verdad? Bueno, en estos días, ¿verdad? Que ha llovido, recuerdo que, bueno, una vez fuimos allá a casa de los García y estábamos ahí comiendo, hermanos, y se desató una lluvia, pero una tormenta, ¿verdad? Fuerte la lluvia y el viento. Y recuerdo que hubo también un día de mucho viento que hasta varias personas se quedaron sin techo.
¿verdad? Entonces, así es la vida con las tormentas, los problemas. Somos débiles, nos apartamos, nos alejamos, pero la Biblia dice, hoy es el día de salvación. Nunca es tarde para restaurar nuestra relación con Dios, ¿verdad? Al corazón contrito, es decir, sincero, que se humilla y dice, Señor, perdóname, quiero restaurar mi vida, quiero restaurar mi matrimonio, quiero restaurar a mi familia. El Señor abre sus brazos y nos recibe. Amén. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Algún comentario hasta aquí con este tema? ¿Mande? ¿Verdad? ¿Ninguna pregunta, ningún comentario, hermanos? Ok, entonces vamos a continuar. Requisitos y promesas del pacto de redención. ¿Cuáles son los requisitos? El Padre requirió del Hijo como garante y cabeza de su pueblo lo siguiente. Recuerden, garante significa fiador, el que cumple con las obligaciones de otro. Y cabeza quiere decir nuestro líder, nuestro representante. Entonces, ¿qué cumplió el Hijo? El Hijo hizo lo siguiente. Él tenía que compartir la naturaleza humana naciendo de una mujer. Claro, para que el hombre fuese salvo, requería que su Salvador fuese hombre, verdadero hombre. Por eso es que no nos salvó un ángel, ¿verdad? El plan de Dios era que el Salvador de los hombres fuese verdadero Dios, pero también verdadero hombre. Y por eso Cristo se encarnó. Encarnó quiere decir que nació y se hizo hombre, tomó nuestra carne. Entonces en Navidad, cuando ponemos el arbolito y ponen al bebé Jesús allí, ¿verdad? Nosotros no practicamos eso, pero la gente lo ve como algo tierno solamente. ¿Qué significa en realidad eso? Bueno, significa que Dios mismo se humilló a tal grado que se hizo hombre, ser humano como tú y como yo. Piénsalo así en un momento. Para Cristo nuestro Señor, ¿fue una humillación hacerse hombre? ¿Verdad que sí? Fue una gran humillación porque Él es Dios. Él no tenía ninguna necesidad de venir a este mundo y vivir en medio de nosotros. Entonces Él tenía que nacer de una mujer, compartió la naturaleza humana naciendo de una mujer, naturaleza que incluye debilidades existentes aunque sin pecado. Sí, Cristo se sometió, se humilló no solo al tomar forma humana o un cuerpo al encarnarse, sino que también compartió nuestras debilidades, excepto nuestro pecado. Él nunca tuvo pecado, pero nuestro Señor Jesucristo sí se cansaba. ¿Cierto o no? Cuando hemos predicado de Mateo en la mañana los domingos, les he mostrado, ¿verdad?, de una manera muy real y vívida, que Cristo cuando iba a predicar, se iba, ¿qué? Caminando. Él no tenía un carro como nosotros, ¿verdad? A donde Él iba, se iba caminando. Y Él no tenía, pues, zapatos como los nuestros. Tenían, ¿qué? Sandalias, chanclas, guaraches, ¿verdad? Así anduvo nuestro Señor Jesucristo. Se empolvó los pies, se enlodó los pies, se cansaba, se llenaba de polvo, olía por su sudor. Él compartió todo ello, ¿cierto o no? O sea, si Él era verdadero hombre, entonces Él compartió todo eso. Pues cuando llega al pozo de Jacob, miren nada más. Ok, entonces, ¿recuerdan cuando Cristo llegó al pozo de Jacob en Samaria? Bueno, es difícil concentrarse viendo a estos actores, ¿verdad? Para los que nos ven en el video, estos niños van a hacer algo. Bueno, entonces, hermanos, recuerden, cuando nuestro Señor Jesucristo platicó con la mujer samaritana, no se nos dice su nombre, ¿verdad? Dice que Él llegó y se sentó junto al pozo de Jacob y Él estaba, ¿qué? Cansado y sediento.
A veces se romantiza mucho el cansancio de Cristo, ¿verdad? Pero imagínense, Cristo era nuestro Señor en su naturaleza humana. Él era un hombre en forma, porque siempre estaba aquí, caminando. Él no crea que se cansaba por una caminata de 1 hora. Él caminaba y caminaba y caminaba, pero llegó un momento en que ya no pudo más y dijo, voy a descansar. Y además tenía sed, era desierto. Entonces eso nos muestra la verdadera humanidad de nuestro Señor. Vamos a leer Hebreos 2:10. Vamos a leer Hebreos 2:10. Hay muchos pasajes, pero vamos a leer solamente Hebreos. En las Biblias de la iglesia es la página 1269. 1269, 1269. Y dice así Hebreos 2:10: porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas, imagínense, Él creó todas las cosas, y por el cual todas las cosas subsisten, es decir, Él las sostiene, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionara por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Imagínense, o sea, Cristo experimentó muchas de nuestras aflicciones. Luego el versículo 11 dice: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual dice, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Qué impresionante declaración. ¿Sabes? Cristo no se avergüenza de ti. El Señor Jesús no se avergüenza de nosotros. ¿Te has avergonzado de alguien? Todos lo hemos hecho, ¿verdad? De una u otra forma nos avergonzamos. ¿Piensas que el Señor Jesús tiene razones para avergonzarte de ti? ¿Avergonzarse de ti? Muchísimas, ¿verdad? Todas las razones. Mas sin embargo dice que Él no se avergüenza de llamarnos a nosotros hermanos. Por eso es que Él es nuestro hermano mayor. Él no se avergüenza. Él te ve tus debilidades, tus defectos, ve nuestros pecados, ve nuestra vida podrida, y Él sin embargo dice, voy a morir por ti y te voy a salvar, y no me avergüenzo de ser tu Salvador y tu hermano. Oh, impresionante, ¿cierto? ¿No? Impresionante, tal y como somos. Versículo 14, ahí mismo que estábamos leyendo, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Cristo también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. 15, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre o esclavitud. Y de allí pasamos ahí mismo en Hebreos, pero en el capítulo 4, versículo 15. Y dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa es una declaración en realidad impresionante, y no la podemos describir, ¿verdad? Nunca le podemos hacer justicia cuando dice que Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza. En todo. En todo. Así como tú eres tentado a hacer esto o lo otro, cosas malas, Cristo también fue tentado. La gran diferencia es que Cristo nunca cayó en tentación. No por eso en el Padre Nuestro oramos y decimos, a ver cómo va, líbranos, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque Él es el que sí soportó todas las tentaciones, ¿verdad? Y Él nos libra del mal, de caer en las tentaciones. Él nunca cayó en ninguna tentación. Entonces, Cristo, para ser nuestro garante, nuestro fiador del pacto, nuestro Salvador, tuvo que hacerse hombre. Segundo, Él se tuvo que someter a la ley a fin de pagar la pena del pecado
y así obtener vida eterna para los elegidos. Nuevamente, la ley de Dios es santa, pura, perfecta, pero la ley de Dios, Él la dio, no para sí mismo. Él es la fuente de la ley. Él la dio para los pecadores. Y entonces Cristo se humilló no solo al hacerse hombre, sino al someterse a la ley, es decir, a cumplir cada uno de los mandamientos de la ley. ¿Por qué? Porque Él no tenía ninguna necesidad, pero lo hizo en nuestro lugar. Él cumplió. Mateo 5:17 dice: no he venido para destruir la ley, sino ¿para qué? Para cumplir la ley, para obedecer la ley. No porque Él tuviera necesidad, sino Él la cumplió en nuestro lugar, como nuestro sustituto. Además también el Hijo tenía que aplicar sus méritos a su pueblo, es decir, lo que Él ganó. Recuerden, Cristo no ganó nada para Él que Él necesitara, porque Él no necesita nada. Todo lo que Él hizo fue para nuestro beneficio. Entonces, Cristo se requería que aplicara sus méritos a su pueblo, primero regenerándolo, es decir, dándonos un nuevo corazón, guiándonos a la conversión para cambiar, dándonos fe y santificándonos, es decir, apartándonos por medio de la obra eficaz del Espíritu Santo, asegurando así la consagración de sus vidas a Dios. Noten cómo todo esto indica que toda la obra de nuestra salvación, de principio a fin, es por la obra de Cristo. Es obra de Dios. En ningún momento podemos desligarnos de Dios. En el momento en que lo hacemos, pues perdemos, ¿verdad? De hecho, así sucede, ¿cierto, no, hermanos? Sucede que cuando decimos, ya no quiero nada con la iglesia, ya no quiero nada con Dios, pues ¿qué sucede? Pues nos apartamos de Dios. ¿Y cómo nos va? ¿Nos va bien o nos va mal? Pues nos va mal, ¿verdad? Porque si Dios ya no es tu Dios, ¿qué llega a ser tu Dios? A ver, ¿cuántos dioses tenemos nosotros por nuestro pecado? Cuando Dios no es tu Dios, ¿qué llega a ser tu Dios? Hermana Arlene, por ejemplo. Pero a ver, un ejemplo nomás, a ver. ¿Qué llega a ser tu Dios cuando Dios no es tu Dios? Un ejemplo, el dinero. O sea, ahí nomás para, el dinero. Todo tu afán, todo tu esfuerzo es por tener ¿qué? Dinero. Ahora, ¿es malo el dinero? No, Dios lo ha dado. Lo malo y la raíz de todos los males es cuando amamos al dinero más que a Dios. A un millonario le preguntaron: ¿cuánto más necesitas para ser feliz? Y él dijo: siempre un poquito más. Así es, porque en realidad el hombre nunca está satisfecho con lo que tiene. Puedes tener muchísimo dinero, pero puedes tener una vida completamente vacía. Pero ¿qué más llega a ser tu Dios? El dinero, ¿qué más? El trabajo, ¿verdad? No tienes trabajo, oras a Dios que te dé trabajo. Y platicábamos con el hermano José hace rato, ¿verdad? Antes del estudio. Dios te da trabajo. Y el hermano o la hermana que en la iglesia decía: Señor, ore por mí, quiero trabajo, quiero trabajo. Y Dios le da un trabajo y desapareció. Desaparece de la iglesia. ¿No sucede eso? ¿Verdad que sí? Desaparece de la iglesia. Y dice: bueno, y el hermano o la hermana que quería trabajo, pues ya eso era lo que quería, ¿no? Quería el trabajo y se olvidó de quién. De Dios. Así sucede. ¿Qué más llega a ser tu ídolo o tu Dios? A veces tu familia. Tu familia, ¿verdad? Dices: mi familia está ante todo, incluso antes que Dios mismo. Y el Señor Jesús dice: el que ama a padre o madre más que a mí, el que ama a hijos más que a mí, no es digno de mí. Jesús no está diciendo que odiemos a nuestro padre o hijos, pero nosotros lo sabemos, que nuestro amor más grande debe ser para Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando amamos a Dios más que a todo lo demás, entonces podemos empezar a amar de una manera correcta ¿a quién? A mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Cuando no amas a Dios, ¿qué haces con tus hijos? Como dicen en mi pueblo, los chiqueas, ¿verdad? Los chiqueas, ¿no? You spoil them, así dicen en inglés, ¿verdad?
Cuando no amas a Dios, todo lo que quiera tu hijo se lo das, se lo das. ¿Le estás haciendo un bien? No, hermanos. No le des todo para que el niño aprenda disciplina. Pero ¿se dan cuenta? Yo una vez conocí a una persona aquí que quiso venir a la iglesia y hablamos y tenía una hija y yo le dije algo, ¿verdad? Que no me parecía de cómo ella educaba a su hija y se enojó y nunca más regresó. Ella dijo, con mi hija no te metas. Porque es más importante que quién, que Dios. Bueno, depende también si lo que le dice es bíblico, ¿no? Correcto, hay que clarificar. Cuando uno aconseja a las familias, a los matrimonios, para criar a sus hijos, el consejo debe estar de acuerdo con la palabra de Dios. Y si lo que Dios dice es bueno, un ejemplo, ¿no? Actualmente, ¿verdad? Te aconsejan los psicólogos y en las escuelas, en las universidades, nunca le pegues al niño. Nunca. Bueno, ¿cómo crecimos nosotros como hispanos? ¿Cómo crecimos nosotros, verdad? Hermana Lisbeth, ¿tú le diste a tu hijo? Mira, se voltea, ¿verdad? ¿Le dabas con la chancleta, hermana? Con la vara, ¿verdad? Con la vara. Bueno, se murió tu hijo. Pues no, Mikey está aquí, lo vemos, ¿verdad? ¿Verdad? José, ¿a ti con qué te daban, José? No. Con la silla. Con el cinto. Con el cinto, claro. Un cable. ¿Verdad? Lo mojaba porque era Ahora, el punto es, si en la iglesia te aconsejan, dale con un fierro a tu hijo, no, ¿verdad? No. La disciplina no solamente es golpear, pero sí incluye una disciplina física también, ¿verdad? La vara. Y muchas veces los que vienen de México, ¿verdad? La gente adulta que ya criaron a sus hijos y nos ven cómo criamos a nuestros hijos, dicen, no. A ti te responden. Allá en el rancho, nada más te respondían una vez. Porque a la segunda, te tiraban los dientes. Y ya no volvías a responder. Pero aquí los padres que miedo le tienen a sus hijos. O sea, los hijos llegan a ser realmente, la familia hace como tu Dios, se dan cuenta. Pero cuando Dios está en tu vida, de verdad, cuando Él es el Señor de tu vida empieza a tener orden. Empieza a tener disciplina. Empiezas a saber cómo administrar tu tiempo, tu dinero, tus recursos, cómo instruir a tus hijos, cómo usar bien todo lo que Dios te da. Y entonces aprendes a ser feliz. La felicidad no es que todo el tiempo te estés riendo, no, ¿verdad? La felicidad es esa confianza en Dios, ese gozo aún en medio de los problemas. Y no es fácil, hermanos, somos muy débiles. Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar en la clase de hoy. ¿Comentarios, hermanos, para cerrar? Unos 5 minutos para preguntas, comentarios. Le faltó terminar Pedro cuando se hundió. Cuando Pedro se hundió, ¿verdad? Que iba caminando en el agua. Aún estando hundido, estiró su mano. Así es, Pedro le dijo, Señor, sálvame porque me hundo. Y es que es así, hermanos. Si Dios no nos salva, figuradamente hablando, ¿verdad? La aplicación, entre otras cosas, significa que la vida es como una tormenta, ¿cierto o no? Y la tormenta de la vida te hunde, te traga, hasta que Dios viene y te rescata de tus luchas y de tus pruebas. José. Sí, disculpe. Ahora en día, yo le agradezco a mi padre, que fue duro. Le agradezco mucho gracias porque mi madre dice, ¿sabes, hijo? Tu padre fue muy duro, muy estricto con ustedes. Pero bueno, no soy perfecto, pero sí. Correcto. Tener respeto Así a es. la gente. Así es. Y eso Correcto. es lo que mi padre me enseñó. Correcto. Muy bien, José. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos, para terminar?
¿Algún comentario? ¿Algo que quieran compartir sobre? Porque a veces, como siempre he dicho, a veces en la clase entiendes algo y dices, oh, mira, no me he dado cuenta. Eso no tiene que ser una pregunta, un buen comentario, está bien, ¿verdad? ¿Alguien, hermana Arlene? Un comentario. Sí. Mencionó una parte que así se puede malentender. Dios nos ama tal y como somos. Pero no quiere que sigamos igual, ¿verdad? O sea, nos amó a pesar de lo que somos. A pesar de Pero correcto. no como somos, porque nos pide Sí, santificar. exacto. Él nos salva cuando nos encuentra en nuestra propia suciedad, por así decirlo. No es que nos ve y dice, ay, no, ese está muy sucio, a este no. No, porque todos estamos sucios delante de Él, sino que así como somos, nos rescata, pero nos limpia, ¿verdad? No así habla el profeta, creo que es el profeta Jeremías, creo lo dice, que hablando de Israel, dice, te encontré tirada en el desierto. La analogía es de un becerrito que nace, ¿verdad? Y nace en sus sangres, ¿no? Y dice, te encontré tirada en tu sangre, sucia. Y dice, te recogí y te limpié, te lavé, te curé y luego me abandonaste. Dice, ¿verdad? De Israel, qué impresionante. Así es el Señor, hermanos, misericordioso y paciente con nosotros. Pero puede llegar también el día de su ira, ¿cierto o no? Puede llegar. Él nos suple de trabajo, nos da lo que necesitamos, nos da hijos, ¿verdad? Nos da hijos. Y entonces lo abandonamos. Bueno, Dios quiera que no pase eso con nosotros, que sigamos fieles a Él. ¿Alguien más, hermanos? Hermana Silvia. Así que cuando, por la razón que viene Cristo, es que Dios, por el plan de redención, Sí. y que el hombre peca, Dios no bajó los estándares. No, Dios no bajó su estándar de decir, ya pecó el hombre, entonces le voy a bajar a mi ley, ¿no? Ya no voy a requerir tanto. No, Él nunca baja los estándares de su ley, correcto, hermana. Sí, porque no nos dice quién es Dios. Claro, dejaría de ser Dios, ¿verdad? Sería mentiroso, su ley ya no sería eterna, como dice, no sería perfecta. Por eso vino el Señor Jesucristo, porque como nosotros no podemos Claro, exacto. no lo podemos por sí Exacto. Lean ustedes el Sermón del Monte que ya predicamos sobre él en Mateo del 5 al 7 y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oh, pero si luego ni a mí mismo, ¿verdad? Y luego tengo que amar a mi prójimo. Y muchos críticos de la Biblia dicen, eso es una locura. El Sermón del Monte es una locura. Sí, claro, para gente pecadora, pero lo que quiere mostrarte el Señor es que en verdad el hombre solamente puede odiar a los demás, a menos que Dios restrinja tu pecado. Y como cristianos no podemos amar a los demás hasta que Cristo mismo que nos ama y nos salva, ¿verdad? Y así si tú lees el Sermón del Monte te vas a dar cuenta que dices, nadie puede hacer esto. Claro, está diseñado para que acudas siempre a ¿quién? A Cristo. Acudas a Él, corras a Él y digas, Señor, no puedo. Pero tú sí puedes. Tú me ayudas y sigo adelante. Pero es que es una incongruencia, bueno, para el mundo, pero Dios no baja su estándar de perfección. Él dice, esto es lo que yo demando de ti. Tú no lo puedes hacer, pero con mi ayuda lo puedes hacer y saldrás adelante. Caerás, pero te levantarás y seguirás adelante. Y no caemos por nuestro fiador, por nuestro garante, por nuestro Señor. Como dice Pablo, caemos, pero no estamos destruidos por la gracia de Dios. Amén. Muy bien. ¿Sí, hermana? ¿Qué significado o cómo se puede aplicar eso de caer? Caer para un cristiano significa desobedecer la palabra de Dios. Y la desobediencia puede ser breve. Por ejemplo, puedo pecar y no apartarme de la iglesia y arrepentirme. Pero cuando eres creyente, ¿verdad? Eres un elegido de Dios. Puede ser que tu caída tarde años. Yo he conocido, en mi propia familia sucedió, ustedes lo saben, en su propia familia ha sucedido,
que ibas a la iglesia y te apartaste de la iglesia o del Señor por años, ¿cierto o no? Por años. Y después, ¿qué sucede? El Señor te empieza a traer de vuelta al redil, ¿verdad? Al redil. Son las ovejas que se salen del corral. Y entonces el Señor, por eso Él se le llama el pastor, ¿verdad? El pastor que ama a sus ovejas, incluso a aquellas que se brincan la cerca, ¿verdad? Y se van por allá, el Señor las vuelve a traer. Pues no recuerdan la... Puede explicar la palabra perder. ¿Perder? Como la oveja perdida. Como la oveja perdida, claro. Siempre explicando bien, ¿verdad? Que el verdadero Hijo de Dios se apartará temporalmente, pero no para siempre de Dios. No para siempre. Él mismo lo trae de regreso a la casa del Padre, ¿verdad? En sí no sabemos quién es quién porque... Así es, hermana, no lo sabemos. Hay algunos que parece que sí. Así ¿no? es. Y hay algunos que se apartan y... Solamente confiamos, ¿verdad? En la gracia de Dios, en la fuerza de Dios, en que Él tiene a su pueblo y Él envió a su Hijo para salvarnos. Amén. Muy bien, vamos a terminar con una oración para después terminar la grabación. Padre Santo, gracias por ese tiempo de reflexión. Queremos ver que la doctrina, la sana doctrina, realmente se aplica a nuestra vida. Concédenos pues que nosotros nos acerquemos a ti y te amemos con todo el corazón, que consagremos toda nuestra familia a ti. Perdónanos, Padre Santo, cuando pecamos y nos alejamos de ti y pensamos que podemos por nosotros mismos. No es así. Nadie puede por sí mismo. Tú eres el que puedes y nos ayudas para que nosotros podamos mantenernos en el camino de la salvación. Gracias por tu gran misericordia, que no merecemos, pero que nos la regalas en tu Hijo Jesucristo. En su nombre oramos y todos decimos amén.